Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha o no? Sí, Sí. creo. Muy bien. Veo que están ya conectándose varios. Eh, Espero que les haya gustado este video que está recién salido del horno, como se dice, para hacer un poco más amena la espera y también para ir contándoles las cosas que estamos haciendo. Como pudieron ver, tenemos esta página web de bienestar que algunos de ustedes ya seguramente conocen. A los demás los invitamos a entrar a través de la intranet de estudiantes, donde podrán ver esta presentación que nos va a dar hoy día Trinidad Romero, quien ya estuvo con nosotros hace un par de semanas, eh, y también las pasadas, ¿ya? Además de algunos tips y consejos en temas de hábitos, bienestar en general, salud mental, actividad física, ¿ya? El día de hoy Trinidad Romero, que es psicóloga. Ella, como les contaba, ya estuvo hace 2 semanas y volverá a estar prontamente. Esta vez nos viene a hablar, a exponer sobre las relaciones sociales, ya que sabemos que ahora, y este último año, con la distancia, ha sido difícil mantener las relaciones con nuestros amigos, incluso con nuestra familia, que no es inmediata, con los que no vivimos con ellos. Por eso hoy día nos va a hablar de estas relaciones sociales y cómo podemos incentivar la cercanía en tiempos de distanciamiento. Y yo creo que esto no solo va a aplicar ahora con la realidad que estamos viviendo, que es muchas veces online, sino que también para cuando volvamos a poder acercarnos más, estar reunidos, también acá van a salir algunos consejos, tips y apoyos que podríamos tomar para nuestras vidas. Así que, Trini, te dejo el micrófono en la pantalla. Ahí sí, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por invitarnos y estar acá. Eh, Voy a compartir mi presentación, que al parecer, a ver, la tengo acá. ¿Se ve mi presentación? ¿Alguien me podría ayudar con eso? Ay, no escucho. Todavía no se ve, Trini, no se ve. Ya, a ver, vamos a volver. Ahí. Bueno, darles un caluroso y un agradecimiento. Ay, Todavía no. todavía no puedo. Ya no importa, ahí estoy. Ahí estoy. A ver, espérenme un. estaba- Ay, lo perdí. Espérenme un poquito. Ahí estamos. ¿Ya? Uf, que me traicionó, me traicionó. Ya, a Lo ver. probamos hace pocos minutos. Lo probamos y estaba perfecto. Sí, Ya, vamos a abrir. excelente. Entonces voy a compartir. Y Ahí está. ahí está. Estamos viendo tu escritorio Sí. del computador, sí. ¿Y ahí? Ahí está la presentación. Perfecto, ¡Ay, ahí está como perfecto! presentación. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora sí puedo volver a respirar. La verdad es que tuve ahí un momento medio tenso con respecto a esto. Bueno, eh, quisiera presentarme primero. Yo soy Trini Romero, soy psicóloga clínica y terapeuta familiar y de parejas. Y junto con mi socia María José, que por esta oportunidad no me va a acompañar, pero en otras charlas las va a hacer ella, porque es su área de expertise, o incluso lo vamos a hacer juntas en otros lados. Somos socias de Agua del Maqui y nos invitaron a participar en este proyecto de este ciclo de charlas con respecto al bienestar y el autocuidado en estos tiempos de estudio online, de pandemia y de todos estos cambios estructurales, sociales y por supuesto personales que hemos también estado teniendo. Entonces, nosotros con la Jose comenzamos a pensar, bueno, ¿qué temáticas podrían ser interesantes y que podrían efectivamente fomentar y ayudarnos
al bienestar y el autocuidado de tantos estudiantes que están viviendo ahora la realidad de estudiar online. Y dijimos, bueno, ¿y si incluimos las relaciones sociales? Como, ¿cómo podríamos incentivar la cercanía en tiempos de distanciamiento? Y ahí mismo nosotras nos fuimos preguntando, por supuesto, cómo fue o por qué las relaciones sociales son importantes en este contexto. Porque uno podría pensar que el bienestar solamente tiene que ver con estar bien con uno, hacer muchos proyectos como de autocuidado, de manejo del estrés, hacer yoga, técnicas de estudio, etc. Entonces dijimos, ¿por qué las relaciones sociales? Bueno, vamos por otro lado. Vamos a hablar de relaciones sociales en este momento porque tal como lo piensa la psicología sistémica, que es el lugar desde por lo menos y donde yo trabajo, es que no podemos pensar que nuestro cuidado está solamente dado por uno mismo. Uno mismo puede darse cuenta que muchas veces cómo nosotros nos vamos relacionando con nosotros mismos tiene que ver con cómo está el mundo, con cómo están nuestras relaciones personales, con cómo están los contextos, los diversos contextos en los que nos estamos moviendo. Entonces dijimos, bueno, en realidad hablar de relaciones, de cómo nos estamos relacionando, es por supuesto muy importante si queremos hablar de autocuidado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a hablar acerca de la importancia de los vínculos como constitución de nuestra subjetividad. Vamos a hablar nos vamos a hacer esta pregunta acerca de ¿el distanciamiento físico implica distanciamiento emocional? Es una pregunta que podría ser interesante y que podría pensar entonces en época de pandemia, donde el aspecto físico de las relaciones puede bien de dar salud es algo mental, lo sacan o lo sacamos como prioridad y todo lo contrario, incluso tenemos que mantener el distanciamiento físico, implica entonces que yo me desconecto de todas mis relaciones y el pacto de las relaciones virtuales, ¿ya? Dificultades y oportunidades. Entonces, voy a abrir el chat acá, porque si ustedes les voy a pedir a los participantes, por supuesto, que si es que tienen algún comentario, vayan escribiendo en el chat alguna pregunta, ¿cierto? Para ir pudiendo establecer cierta relación en cuál es su experiencia con este contenido que estamos poniendo acá. ¿Ya? Entonces, están todos si es que me pueden responder en el chat, si es que están ahí, o sea, si es que pueden escribir en el chat, si es que están atentos para ver si es que les hago algunas preguntitas. ¿Estamos? Atenta, fantástico, muchas gracias. Ya, entonces, vamos a partir un poquito más interactivo. Vamos a partir rompiendo el hielo, no es necesario, muchas gracias. No, yo quisiera a ustedes preguntarles si es que se ponen a pensar acerca de sus relaciones sociales en general, no en contexto de pandemia, no en un contexto natural. ¿Qué son y qué esperamos de nuestras relaciones sociales? ¿Me pueden ir respondiendo en el chat acerca de lo que a ustedes les parece y qué son y qué esperamos de ellas? A ver, ¿estamos? Parece que no lo estoy viendo bien. Ya. Vamos a hablar entonces acerca de esta dimensión y quisiera, lo primero, antes que nada, hacer una real retención en que, bueno, dice, para mí personalmente son muy importantes, espero reciprocidad, un concepto súper importante que vamos a ver aquí en adelante también y espero reciprocidad con ellas. Muchas personas podríamos pensar también, las relaciones sociales son todas las relaciones que tengo. ¿Es lo mismo una relación con una pareja que una relación con mis compañeros de universidad, por ejemplo, en un contexto online o en un contexto presencial? Em, favor, los mensajes a todos los panelistas. Ya, perfecto, sí. Ya, perfecto. Eh, entonces, vamos a distinguir que cuando vamos a hablar acá de relaciones sociales, por supuesto que no vamos a poner el foco completamente en
las relaciones que son más bien íntimas, como la relación con la pareja, la relación con tus hijos, la relación con los padres, porque esos tienen algunas implicancias de vinculación que son un poco distintas. Pero lo ideal es que cuando hablamos de relaciones sociales, hablamos de un contexto que se puede aplicar para todos. ¿Qué son y qué esperamos de ellas? Muchas personas podríamos implicar cercanía, compañía, pertenencia, ¿cierto? Reciprocidad, eh, etcétera. Entonces, vamos a seguir aquí hablando y vamos a pensar. Mi familia está dispersa por diferentes regiones. Utilizo las redes sociales para conectar con ellos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos de una relación? Parece que no es meramente la distancia física, no es simplemente la compañía física, sino que esperamos que ustedes ven algo más allá que simplemente estar con el otro. Pero esto es muy importante decir, imposible que no nos veamos afectados en términos de relaciones sociales con este tema del distanciamiento social. ¿Por qué? Porque si bien las relaciones que nosotros tenemos, que son importantes para la constitución de nosotros mismos, que son importantes, por supuesto, para cómo nos desarrollamos, para el mundo en el que nos vivimos, por supuesto que cuando nos encierran y nos hacen pedir un permiso para salir a la calle por razones sanitarias que son muy importantes, por supuesto, se ve afectado, porque la distancia social es un tema que necesariamente puede influir en nuestras relaciones sociales. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta charla del día de hoy? Es que, por un lado, aceptemos que es un área en que quizás en estos momentos está sensible y que probablemente va a tener ciertas repercusiones que no sabemos muy bien ahora cuáles son, y podemos estar afectados emocionalmente por eso. Podemos estar afectados, por ejemplo, por no tener un círculo de pertenencia, por no poder salir a carretear, por no salir a comer, por no juntarnos en una casa. Podemos estar afectados con eso porque es una dimensión importante de nosotros mismos. Pero lo que sí, que bueno, una persona dice, a mí no me gusta el contacto físico. Exactamente, para muchas personas el contacto físico no es el mejor aliado. ¿Por qué? Y no quiere decir, te aseguro que no quiere decir que esa persona no se relaciona, porque estamos hablando un poco más de eso. Entonces, vamos a volver un poquito. Y amigos online es la nueva moda, totalmente, amigos online la nueva moda. Entonces ahí se ve cómo nosotros nuestra capacidad también un poco de ir adaptándonos. Vamos a ordenar entonces esto de nuevo. Si bien podemos decir, es posible que me esté afectando bastante no poder estar en contacto con aquellas personas o no poder formar lazos de la vieja escuela, digamos así físicamente, compartiendo espacios. El contacto físico no necesariamente es contacto íntimo, sino que es compartir físicamente con un otro. Al mismo tiempo, lo que queremos decir es que distanciamiento social no es necesariamente distanciamiento emocional, o distanciamiento físico no quiere decir que no estemos con un otro. Y que la dimensión de relacionarnos tanto íntimamente como a un nivel más superficial implica bastante más elementos que solamente estar con otra persona. ¿Ya? Entonces, de hecho, podríamos decir, muchas veces vivimos con personas con las que estamos físicamente muy cercanos, posibilidad de acercarnos con distintos niveles, por ejemplo, de intimidad y de comodidad, pero al mismo tiempo ser extremadamente lejanos emocional y psicológicamente. Entonces, por ejemplo, acá dicen, últimamente eso es lo que más nos ha hecho sentir el confinamiento, como que nos hizo más antisociales. Pero muchas gracias, Francisco, por ese aporte. ¿Te digo por qué? Porque eso es lo que queremos hablar de esto. Porque pareciera que se nos ha reducido nuestra capacidad para relacionarnos, nuestra capacidad para estar con un otro. Y la verdad es que no es tan así. Ahora, como dice Bastián, no es lo mismo mirar a los ojos que estar de una manera online. Eso lo sabemos. Esta no es la manera ideal. Vamos a volver
con harta esperanza vamos a volver, disculpen, vamos a volver a las aulas, vamos a volver a compartir con nuestros amigos, vamos a volver a eso. Pero por el entre tanto, no se tiene por qué suspender nuestra capacidad de conexión. Incluso podría ser una buena oportunidad para repensarnos a nosotros con respecto a cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno y con nuestras personas cercanas o no tan cercanas, a todo nivel. ¿Ya? Con esas dos cosas que quiero que queden súper bien en mente, que en el fondo son realidades más o menos distintas que coexisten en el mismo nivel, vamos a hablar de por qué para nosotros es importante relacionarnos. La psicología sistémica en sí, que es del lugar de, como yo les decía, desde donde trabajo, y en general uno como que tiene un poco de amor desde el lugar desde uno donde trabaja, pero sí tiene un aporte que es muy importante, que es incluir el mundo de las relaciones en el bienestar intrapsíquico. Antes solamente se entendía la salud mental, o se entendía la psicología, por ejemplo, desde la conducta o el clásico padre de la psicología Freud, desde un mundo muy intrapsíquico, ¿cierto? El ello, el yo, el super yo. Entonces la psicología sistémica vino acá a decir, ay, ok, eso está súper bien, lo intrapsíquico existe, pero ¿qué pasa con las relaciones personales? ¿Qué pasa con la construcción de uno mismo en base a dónde fue criado, cómo te enseñaron a amar, cómo te enseñaron a relacionarte, cómo te enseñaron a defenderte, cómo te enseñaron a ser parte? Eso, esa dimensión está en la dimensión subjetiva, es decir, está en el mundo humano, y es importante pensarse, y por eso queríamos hacer esta charla con tanto amor y cariño, es importante pensar cómo me relaciono con los demás pensando en mi salud mental, no solamente pensando en cómo me adapto, sino que pensando que los vínculos son constitutivos de uno mismo. Les aseguro, es que les ultra aseguro, que muchas de las cosas que nosotros pensamos que son nuestras, pensamientos, valores, ideas, creencias y cuánta cosa podría yo decir en este momento, tienen que ver con lo que me han enseñado a pensar, cómo uno desde chico empezó a ver claves relacionales de cómo la mamá trataba a la cajera en el supermercado, cómo le agradecía, cómo no le agradecía, cómo se defendía. Y todas esas claves son importantes y que después uno cree que pasan desapercibidas y uno se da cuenta que las aplica a todo nivel en nuestra experiencia humana con respecto a los vínculos que formamos. Entonces acá, pasando la propaganda de por qué las relaciones son importantes, no solamente quiero decir que son importantes para que ustedes estén bien con el mundo en el que están, sino que impactan su salud mental. ¿Cuándo no se han sentido? Díganme si no se han sentido mal de repente, así achacados todo un día porque se pelearon con alguien importante. O porque de repente quizás no se dieron cuenta, pero tuvieron una reacción así y dijeron, ya voy a partir mi lunes súper bien. Salieron a la calle, alguien dijo un comentario, eh, más o menos parecido, o viste algo y tuviste una interacción y te quedó. Bueno, eso es porque somos mucho más que nuestro mundo interno. Somos lo que nos llega de afuera y todo el rato somos lo que nosotros entregamos a nuestras interacciones. Y eso es lo que vamos a ir viendo acá, porque el mundo no lo podemos controlar mucho, pero sí le podemos dar algunas herramientas para poder pensarse cómo se están relacionando. Entonces, si hay algo, porque si hay algo que los psicólogos estamos súper de acuerdo, y que en general no tendemos a verlo muy diferente, a pesar de que uno vea el mundo más intrapsíquico, más conductual o de otro tipo, es que como humanos tenemos dos necesidades básicas. Por supuesto que tenemos mucho más necesidades, ojalá tuviéramos solo esas dos, pero fundacionales, es decir, la que nos forman, tenemos estas dos patitas que son muy importantes. Y yo quisiera que todos ustedes que me están escuchando piensen en sí mismos, una vez que las repasemos, cómo están equilibradas estas necesidades en mi vida en relación conmigo mismo y en relación con los que estoy. Uno, el ser humano desde muy el principio de los tiempos y sobre todo desde que somos guagua, necesitamos pertenecer y vincularnos con alguien para sobrevivir de partida. Esa otra persona necesita sentir empatía contigo para cuidarte. Por lo tanto, una parte de nosotros para sobrevivir necesita sentir que es parte, necesita sentir apego, necesita sentir que la otra persona está ahí para ti. Y para eso, esa dimensión de yo pertenezco, yo me relaciono, yo estoy en buena
con esas personas, yo cuido mis relaciones que son importantes. Para tener eso bien establecido, muchas veces tenemos que dejar de lado, no completamente, pero por lo menos una parte de nuestro propio deseo y nos tenemos que poner en una posición empática, de recepción, de conexión, ¿cierto? Es decir, si yo quiero arreglar porque me afecta tener un problema con mi mamá, con mi pareja, con mis hijos, necesariamente tengo que dejar de mirarme un poquito y volver hacia la necesidad de pertenencia. Paralelamente, tenemos la necesidad de la autonomía. Tenemos la necesidad de ser libres, tenemos la necesidad de saber qué estamos haciendo con nuestra vida, lo que queremos hacer, y que estos lazos de pertenencia no nos atan. Y si ustedes piensan, estas dos necesidades son prácticamente contrarias y grandes parte del sufrimiento humano es porque pensamos que o queremos tener las dos perfectas o pensamos que tenemos que elegir una o la otra. Finalmente, como son necesidades fundacionales, son ambas necesidades, o sea, ambos aspectos van a estar muy presentes en nosotros mismos. Por lo tanto, es importante que cuando el equilibrio nunca es perfecto, es que vayamos pensando, ¿dónde pongo más los huevos? ¿En qué canasta pongo más los huevos? ¿En mi libertad, mi autonomía, no me molesten, yo vivo mi vida, me guardo mis cosas? ¿O al revés, o en la pertenencia? Ay, que quiero contarlo, es que quiero seguir manteniendo este vínculo, etc. Y para eso necesitamos, como también lo dijeron un poquito más adelante, en las primeras respuestas, necesitamos sentir que vivimos en vínculos recíprocos. Es decir, que no solamente yo tengo súper claro qué implica esa otra persona para mí, sino que esa persona, para mí, esa persona también me demuestra que siente un poco lo mismo. Y la reciprocidad no es solamente algo muy romántico o muy profundo. La reciprocidad se puede ver en vínculos profesor-alumno, en vínculos instituciones-alumnos, se puede ver en la calle, cuando nos subimos a un transporte público. Es el cómo vamos manejando nuestro propio deseo y vamos regulándonos para sentir de que estamos viviendo en esta como convivencia saludable. Entonces, hablemos de lo más básico. Hablemos de lo más básico de las dimensiones vinculares. Uno está, para relacionarnos, tenemos que estar en contacto. Y en contacto muchas veces es contacto físico, ¿cierto? ¿Por qué lo pusimos ahí en otro colorcito? Porque es lo primero que te dijeron en esta pandemia que hay que cortar, ¿cierto? Y tal como dice Bastián, no es lo mismo mirar a los ojos que una persona que de una manera online, claramente también, ¿no? Entonces, nos sacaron esa parte, nos hicieron relacionarnos simplemente con los que estaban dentro de nuestro núcleo, y eso también, lo paradójico, es que pudo haber afectado también la relación de los que sí estaban presentes, porque uno no solamente necesita los vínculos con los que uno vive, uno necesita de más vínculos para ir aireándose, para ir sintiendo que se va retroalimentando de distintas fuentes. Ahora, no todas las personas son igualmente sociables, voy a ocupar ese concepto, pero no todas las personas necesitan la misma cantidad de vínculos. Hay personas que necesitan así por alma y por naturaleza porque su necesidad de pertenencia es demasiado grande, que está bien, tener muchos círculos de amigos, tener entornos, tener hartas áreas hartas personas para poder retroalimentarnos, y hay algunas personas que están súper bien con un par de personas. Acá hay una pregunta, dice, ¿puede ser el vínculo social con las personas, principalmente con tu familia, la base de todo, de que te vaya bien en tu estudio, lo económico y lo salud? Es muy importante lo que estamos hablando y lo voy a retomar en la próxima lámina porque si bien los vínculos, como decíamos al principio, los vínculos que tienen que ver con más intimidad, es decir, como los vínculos con tu pareja o los vínculos con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, tienen una historia más grande, implicar más aspectos psicológicos de todas las relaciones sociales, pero ahí está el cómo nos construimos a nosotros mismos. Por lo tanto, probablemente como nos enseñaron a relacionarnos, es cómo nos relacionamos con el resto de
no solamente el resto de las personas, sino que el resto de nuestras instancias sociales. Cuando volvemos a las bases, nos damos cuenta que es importante revisar desde dónde nos formamos, hacia dónde, cómo lo aprendimos para poder ver también cómo es que estamos llevando a cabo los otros aspectos de la relación. ¿Ya? Entonces, tenemos una primera parte que es una parte física, está un poco desdibujada, está bastante limitada en estos momentos, está limitada en el contacto íntimo, por ejemplo, con tus amigos, etcétera, y también está limitado, por supuesto, en contactos mucho más sociales. Los conciertos, los encuentros, los congresos, miles de aspectos y lugares donde físicamente estaba ahí proporcionada la relación, ahora no está. Pero también hay una dimensión que es la dimensión mental o psicológica de las relaciones. Es decir, el recepcionar lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona cranea o que la otra persona cree, y también entregar lo que tú crees, lo que tú piensas y cómo tú vas entregando esa información con el otro. Es decir, ya no solamente tenemos que estar al lado del otro para relacionarnos. De hecho, no es así. Podemos estar cerca de mucha gente y no tener ningún tipo de conexión. Ya a un nivel aún más profundo, vamos a hablar del nivel emocional. Es decir, en todas las relaciones que tengamos, y esto suena como súper loco, porque uno dice, no, yo no tengo ningún intercambio emocional con el chofer del Transantiago, o no tengo ningún intercambio emocional con alguien que está ahí. Sí, no tienes el mismo nivel de intimidad, que eso es súper importante. Pero siempre va a haber intercambio emocional, es decir, de cómo nosotros nos sentimos por lo que la otra persona hace, por más sea un mero detalle, y a mí lo que más me gusta, porque habla de la autoconciencia, tomar en cuenta que todo lo que nosotros hacemos, desde la manera en que respondemos, desde la manera en que yo le estoy hablando a ustedes ahora, desde la manera en que te hablan, aunque sea el más mínimo detalle, influye en cómo me siento. Entonces, la pregunta es, si nos sacaron la parte física, pero tenemos todavía, y que la sacaron, tenemos todavía la parte mental, emocional, ¿no será momento también de ir pensando cómo están esos aspectos en nosotros mismos y en nuestras relaciones? ¿Qué relaciones se lograron mantener incluso después de este confinamiento? O también pensar, ¿será que lo que necesito es quizás hacer más amigos o conocer más personas? ¿O poder también ver que la dimensión mental y emocional de relacionarnos con un otro, con las relaciones que ya tengo, quizás son importantes? Que incluso son personas que al tenerlas físicamente lo doy por sentado, o personas que quizás, oye, sería bueno llamarla y saber cómo está, en qué anda y cómo se siente. Es para que lo vayamos pensando, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, voy a unir esta pregunta que me hicieron acerca como del vínculo social con las personas, que parece una interacción, como aquí puse en la fotito, una interacción con la persona que te sirve el café, con la persona que te sirve el almuerzo, con la persona que te atiende en el kiosco, con el cómo fuimos formados. A nosotros nos enseñaron estas tres profundidades relacionales que vale la pena, quizás no sé si entrar profundamente en momentos que, que quisieran o no entrar, no lo estoy llamando a hacer catarsis internamente, pero sí por lo menos cuestionarse acerca de estas tres profundidades relacionales y pensar, ¿cómo están en este momento con mi entorno? ¿Cómo están con mi entorno social? ¿Cómo están con mi entorno amistoso? ¿Y cómo están con mi entorno también más íntimo? Hablamos primero entonces de sintonizar. ¿Qué es sintonizar? Tal como cuando uno sintoniza la radio para llegar a la señal correcta y que se escuche bien, uno emocionalmente sintoniza con todas las personas con las que tiene contacto, físico o virtual. Incluso uno puede sintonizar emocionalmente con personas que se están relacionando por carta, como en otras épocas. Porque si nosotros pensamos igual, nos tocó una pandemia, ¿sí? Nos tocó una pandemia súper jodida, con hartas dificultades, pero al mismo tiempo nos tocó una pandemia con un uso súper accesible, digamos, de la tecnología, tan accesible que se hizo canal para hacer todas las áreas productivas que nosotros tenemos en la vida, digamos.
Entonces, tenemos la virtualidad, ¿verdad? La virtualidad no reemplaza el ojo a ojo, no reemplaza eso necesariamente. Espero y creo que va a ser así, que eso no se va a perder para siempre. Incluso podríamos decir que ahora no, lo podemos valorar un poco más. ¿Y cómo lo podemos valorar un poco más? También pensando eso que antes yo daba por sentado, que como yo estando con la persona ya está, yo perteneciendo, ya estoy conectando, pensando también que quizás esas dos áreas que me sostuvo mis relaciones virtuales durante mucho tiempo, eh, voy, son aspectos importantes de mí mismo que tengo que pensar. Acá hay una pregunta que voy a responder porque me parece importante. ¿Qué diferencia hay entre el ciclo mental y emocional? Qué gran pregunta, porque efectivamente podríamos decir que mental y emocional es como una definición básica o fundacional de lo que implica lo psicológico, ¿cierto? Entonces es como medio artificioso separarlo. Yo lo separo porque de todas maneras tiene distinto nivel de profundidad lo que compartimos a nivel de ideas, lo que compartimos a nivel de pensamiento, es decir, de cómo digo las cosas, de cómo respondo y de las ideas que me va generando la interacción con un otro, a separarlo de, ok, esto es lo que me pasa, esto es lo que pienso con respecto a lo que la otra persona me está diciendo, pero hay otro registro importante que tomar en cuenta, que es cómo me estoy sintiendo con lo que el otro dice y cómo estoy haciendo sentir yo. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la diferencia? Aunque claramente esos dos procesos son súper difíciles de diferenciar porque están todo el tiempo, es como todo el tiempo uno arriba del otro. ¿Ya? Bueno, entonces, volvamos acá. Sintonizar como una profundidad relacional que vale la pena preguntarse cómo me enseñaron a sintonizar a mí y cómo es que yo sintonizo a todos niveles de relación. Sintonizar es la capacidad de responder adecuadamente y afectivamente con lo que el otro me está diciendo o con lo que el otro me está entregando. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tomando en cuenta qué es lo que estoy pensando a nivel mental, qué es lo que estoy sintiendo de la interacción y pudiendo conectar por pequeñas capacidades que sí tenemos como humanos, porque si no, no podríamos estar vivos, de ver lo que a la otra persona sí le pasa y sintonizar, regular. Les voy a poner un ejemplo básico. Si una amiga, por ejemplo, a mí me dice, oye, cacha que estaba hablando con un gallo así por internet, ya vamos a unirnos en esta onda, ¿ya? Estoy conociendo un gallo por Instagram, qué sé yo, y la cosa es que me dejó de hablar de un día a otro. Tú puedes estar sintiendo como, ya no la pescan, ya no la quieren, o le pasa por, no sé, le pasa por pesar, miles de cosas que uno puede efectivamente sentir, pensar, que tiene que ver con uno mismo, que tiene que ver con su historia, que tiene que ver con miles de cosas, ¿cierto? Pero hay mucha diferencia si yo respondo sintonizadamente con la otra persona, le digo, pucha, no sé, amiga, qué lata, ¿y cómo te sientes con eso? A decir, es que no, no puede ser, es que te vaya a quedar sola. De aquí al resto de tu vida te vaya a quedar sola, es que te pasa por pesar, te pasa por insoportable, es que, no, y más encima. Tú decís, ok, sincera, le damos eso de sincera, pero ¿cómo llega a la otra persona cuando respondemos desintonizadamente? La otra persona, en vez de tomar eso como un consejo, quizás, así como eres muy pesada, no sé qué, lo que hace es que se defiende. No sé si les pasa a ustedes cuando le están dando quizás un feedback o les están dando algún, o como los papás los están retando, o las parejas les están diciendo algo que ustedes no están haciendo bien, y lo dicen de una manera completamente desintonizada de cómo tú estás en ese momento. Uno escucha, con suerte escucha palabras. Uno lo que está escuchando y está interpretando todo el rato es, me están atacando, me están atacando, me están atacando a nivel mental, me están atacando a nivel emocional. Entonces mi respuesta probablemente va a ser más agresiva. Y ahí es cuando entramos en círculos de relaciones que son más bien conflictivos. El conflicto es inevitable a todo nivel de relación. ¿Por qué?
Porque el conflicto muchas veces es cuando nosotros también ponemos nuestra autonomía ahí y ponemos nuestro límite y ponemos nuestra voz. Y no siempre es perfecto, que fluye entre rosas y amor, porque somos humanos. Pero es distinto tener conflictos que escalar en conflictos que podríamos llamar últimamente, que está tan de moda, como tóxico, como dinámicas que efectivamente ya te hacen mal y que te generan más daño. ¿Cómo lo hacemos? Les voy a poner un ejemplo de sintonizar ya no tan profundo como con la amiga. Bueno, podría ser también más profundo, como por ejemplo con la pareja. Si la pareja te dice, pucha, en realidad tengo mucho miedo porque siento que puedo perder el trabajo. Y tú, a ti se te activa tu miedo, pues porque a ti obviamente que te afecta que la otra persona te pierda el trabajo. Entonces tú puedes decidir o pensar si responder sintonizadamente o si responder desintonizadamente. Entonces, sería la diferencia si tú le dices como, pero es que como pensáis eso, es que entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que no, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Pero por qué voy a correr en círculo? ¿Voy a ponerme a gritar? Entonces, ¿qué hacemos? Chuta, la otra persona que te está expresando un miedo, probablemente ahora esté mucho más panicado y se sienta además agredido, porque está sintiendo como que lo están atacando. Entonces, la interacción que podría haber sido una interacción que llegara a ideas, a calmar, a sentir que el vínculo se potencia, se va para el otro lado. ¿Se entiende? Pero también podemos desintonizar con, por ejemplo, la interacción del día a día con la persona que me está vendiendo el pan en la mañana. ¿Cómo saludo? ¿Cómo no saludo? Si la persona yo veo que está, por ejemplo, muy atareada, se nota, uno lo nota. Y si uno no lo nota, es porque no tienes entrenado este olorcito, como esta capacidad de olfato que podemos tener a nivel relacional. Y va a influir en cómo establezcas la relación de cómo sintonices con él. Entonces, si una persona llega y te está vendiendo el pan y está atareado y está hablando por teléfono y está hablando con un proveedor así, tato, o está enojado con otra clienta que le pidió, no sé, fiado y nunca le pagó, qué sé yo, 800.000 cosas que pueden pasar, y yo respondo, por ejemplo, agresivamente porque, pucha, no me está atendiendo con todo, probablemente la interacción se haga aún más difícil y yo me demore aún más. Ahora también, si es que yo voy apurado y necesito comprar pan, también yo tengo que escuchar, es como, oh, qué lata que me está pasando esto, pero ¿cómo puedo hacer si es que yo estoy viendo y sintonizando mi perillita y cachando que hay mucha tensión relacional, cómo puedo ir bajándola para llegar a un lugar afectivo o más eh, equilibrado? ¿Cómo mantener la calma en esos momentos y lograr sintonizar? Bueno, lo bueno de este ciclo de charlas es que hay todo tipo de técnicas, no sé si ustedes lo pueden ver, pero eh, por supuesto existen técnicas de respiración, que yo no soy experta, así que por favor no me pregunten. Técnicas de respiración, de mindfulness y de mil otras que uno nos puede ayudar a bajar nuestra intensidad emocional de lo que me está pasando con el otro y poder sintonizar. Pero ¿saben qué? Yo creo que también en términos relacionales, si nosotros pensamos que en la interacción que estamos teniendo con el otro, no solamente te está pasando que el otro te está queriendo atacar, ahí al tiro baja un poquito la angustia. Porque, ¿qué es lo que tendemos a pensar cuando nos vemos meramente, o sea, mínimamente, perdón, amenazados o nos vemos mínimo o interpretamos mínimamente que esa persona nos puede estar siendo mala onda con nosotros? Lo que hacemos es que nos ponemos en posición de defensa y creemos que todo es ultra personal con nosotros y lo hace porque me quiere fregar y lo hace porque es mala persona y porque entonces como que no me sacó la maleta en el bus y me la dejó al lado, no, porque esa persona se quiere aprovechar de mí. Si interpretamos todo con ese lente de nuestros anteojos, probablemente no vamos a lograr la calma y poco vamos a lograr sintonizar. Y nos va a traer muchos conflictos, porque nos vamos a estar peleando con todo el mundo. Entonces, Susana, ¿qué te diría yo? Si es que para ti es muy difícil mantener la calma, o para todos nosotros es muy difícil mantener la calma, es importante ver herramientas de autorregulación emocional, como acá van a ver en nuestro ciclo de charla, y en otro nivel que implica también algo un poco más físico,
A nivel relacional, poder pensar que esa interacción tiene que ver mucho más que contigo. Tiene que ver con cómo está la otra persona, con que quizás que no haya respondido no es intencional, no es personal, y pasar de ver así la situación como esta persona es una pésima persona y lo único que quiere es fregarme, a ampliar un poquito el visor y decir, más cosas pueden estar pasando acá. Y esa es una habilidad que se entrena, y es una habilidad que se entrena poco a poco y después se nos hace mucho más fácil, porque si vemos una interacción negativa a nivel más íntimo, voy a pasar más íntimo pareja, medianamente íntimo la amiga o los amigos compañeros, y menos íntimo la persona que te está vendiendo el pan, la cajera del supermercado, el profesor también puede ser como un nivel más intermedio, ¿cierto? A todos esos niveles se nos va a hacer mucho más fácil cuando pensamos que la interacción es está mucho más amplia. No es solamente que la persona me quiera hacer algo. ¿Se entiende? Pero sí, no puedo dejar de decir, y que por favor no piensen que uno es un Buda, ni uno, ni mucho menos, es que muchas veces eso es, perdón, disculpen, muchas veces eso es un poco difícil y es una práctica que tenemos que ir reforzando con el tiempo, porque muchas veces también desde nuestras casas se nos enseñaron a defendernos a toda costa. Y ahí también hablar cómo estos vínculos primarios nos influyen hasta los mínimos detalles. Nos enseñaron a defendernos de toda costa. Nos dijeron que el mundo de afuera es un mundo que siempre quiere ir contra ti. Entonces, por supuesto que ante esa interpretación, nuestros dientecitos de defensa van a salir mucho más rápido que a otra persona que quizás que le enseñaron que el mundo es amoroso y todo. Hay personas que les enseñaron todo lo contrario. El mundo está perfecto y es una la que está mal. Entonces son esas personas hipercomplacientes. Entonces como, no, que pasen nomás en la fila, si total yo soy la que está mal. Y ahí no, pues, ¿qué pasa con tu autonomía? ¿Qué pasa con tus propios límites también? Ahora, nadie tiene estas capacidades perfectas ni nada. Lo único que le estamos queriendo decir acá es que son aspectos importantes para que uno empiece a decir, podría ser que a mí me pase eso, podría ser que a mí me enseñaron a sobre defenderme y por eso me peleo en la calle y por eso me he peleado con algunas amigas y por eso tengo tantos conflictos, no sé, se los dejo a ustedes. Bueno, una vez que sintonizamos y ponemos la perillita en un lugar suficientemente bueno, tenemos una posición para poder responder. Responder físicamente, digamos, o responder efectivamente contestando el teléfono, por ejemplo, o efectivamente respondiendo ese mensaje, pero el cómo acá es importante, cuidando las palabras que utilizamos, pensando, cuando uno ya sintoniza y conecta, es mucho más fácil encontrar palabras que nos permitan responder efectivamente y afectivamente. Por ejemplo, decirle, no sé si se han dado cuenta y si que me pueden dar ejemplos, pero cuando de repente están en una interacción súper negativa, te mandas, no sé, te están diciendo, oye, pero cuidado, mira bien dónde caminás y no sé qué, un error, y uno dice, uy, perdón, al tiro cambia algo, porque uno dice, ya al tiro uno dice, pucha, en verdad, yo crucé en una parte que nada que ver, quizás es mi momento de decir perdón, y eso va a incentivar que quizás eso que podría haber sido un gran choque, digo, relacional, un gran conflicto, pues sea mucho más piola. Lo mismo, por ejemplo, si estamos en desacuerdo con algo que hace un profesor, con una prueba, una nota, lo que sea, que es parte de nuestras relaciones sociales, ¿cierto? O nuestros propios compañeros cuando estamos haciendo un trabajo en grupo. O sea, cuando estamos haciendo un trabajo en grupo, estos aspectos salen todo el rato, aunque no los estemos pensando, ni concientizando, ni nada, salen todo el tiempo. Entonces, algo que yo noté que me dijo una compañera que fue un ataque, o que estoy viendo que su actitud está siendo más displicente y todo, si es que sintonizamos un poco viendo lo que a nosotros nos pasa, vamos a poder responder más asertivamente. Y responder más asertivamente no quiere decir que seamos súper buenos y amorosos todo el rato, no necesariamente, sino que también poder decir, ¿sabes qué? Acá quiero poner mi límite. Creo que, y encontrar buena manera para responder y decir, a ver, esa persona que no trabajó o que
se enojó porque le corregí lo que había hecho, porque en verdad lo hizo mal, ¿sí? Uno piensa, ¿cierto? Eh, ya, pero esa persona igual le puso esfuerzo y yo le dije que estaba mal. Obvio que está un poquito más enojada. Ya, pero efectivamente, pucha, no estaba bien hecho y yo lo tuve que hacer el doble. ¿Se fijan que ya al hacerte esas preguntas ya uno puede por último tomarse un poco más de calma y decir, "Ah, no sé, es una idea"? Yo no te estoy diciendo que yo sea el ejemplo de la super respuesta, super mega, siempre bien, pero por lo menos es ir teniéndolo siempre en cuenta y decir, será más asertivo que yo la saque del grupo o que le diga no formo más grupo contigo o no sé, eres pésima, no sé, o será como decir, pucha, a mí me pasó que encontré que no estuvo bien y tuve que trabajar el doble, pero también entiendo que pusiste harto esfuerzo y perdona si fui pesada. Y de repente uno con decir perdona si la manera en que lo dije está mal, ya, ya cambia que hace que la otra persona deje de poner sus garras y uno puede poner ahí, eh, como decimos muy bien, una interacción que va a mejorar nuestra relación. Yo le estoy hablando a nivel muy superficial quizás, pero piensen en sus relaciones más íntimas. Piensen en los momentos del reencuentro. A las personas ahora, o piensen en cómo están manejando ahora su relación en términos virtuales. Quizás tampoco estamos preguntando mucho cómo la otra persona está y nos importa. Entonces, como no estamos preguntando mucho cómo la otra persona está, es súper difícil para nosotros sintonizar y responder bien. Entonces, si bien, por supuesto, que acá dicen, la asertividad es la clave de las buenas relaciones, en parte, claro, pero no vamos a lograr ser asertivos si no sintonizamos, si no respondemos, que es como ser afectivo, y finalmente si no conectamos. La capacidad del ser humano de conectar con las necesidades del otro a distintos niveles, pensándole diferentes niveles de intimidad, es fundamental. No sé si han visto que hay personas que parecen como súper amables y como siempre simpáticas, pero tú notas como, ay, no sé, como que igual algo me pone incómoda a esa persona, porque si bien es como tiene muy buenas formas, es decir, responde muy bien, muy bien, muy bien, como que sintoniza poco con lo que le estoy diciendo. O como de repente le estoy diciendo, contando algo, por ejemplo, ay, típica esta, ¿no? Que le estáis contando como, pucha, sí, es que estoy súper cansada porque, ya, por ejemplo, en mi caso, tengo dos niñitas, entonces estoy súper cansada y como que me carga el colegio online. Oye, sí, pero cacha que mi vecina tiene cuatro niñitas y esa sí que está cansada. Así, ya, ok, no está siendo agresiva conmigo. Tampoco yo voy a responder agresivamente porque sé que no tiene que ver solo conmigo, pero pucha, si es que yo lo veo, creo que es una respuesta poco sintonizada. Porque lo que me hace a mí sentir, lo que yo estaba buscando en esa interacción, es un poco de apapache, y lo que recibí fue en verdad más crítica. O sea, la otra tiene los cuatro hijos y está peor. ¿Ya? Acá nos dicen, creo que ser asertivo de cómo elegimos las palabras. Ahora estamos de manera online al hacer el trabajo de grupo, es súper crucial y necesario. Exacto. Muchas veces cuando hablamos por WhatsApp o todo eso, no están los tonos. Y como no están los tonos, tenemos que cuidar nuestra manera de responder. Pero ¿qué pasa? Vamos a cuidar nuestra manera de responder si sabemos y sintonizamos el canal que estamos ocupando también, que es un canal, por ejemplo, digital, que va a ser distinto cuando creo que ocupamos, por ejemplo, esto. Porque esto, si yo se lo estuviera escribiendo, les llegaría de distinta manera, pero ahora usted, gracias a la tecnología y también probablemente gracias a la pandemia que nos hizo pensar en cómo está nuestra salud mental, yo les puedo estar hablando esto, y ustedes me ven mi gesto, ven mi intención, y ahí ustedes pueden ver cómo lo recepciono. ¿Se entiende un poco? Entonces, sintonizar también implica saber en qué contexto estoy, por qué canal estoy haciendo. Entonces, lo que dicen acá es súper importante. O sea, si estamos haciendo un trabajo en grupo y no me está escuchando el tono, tengo que ser mucho más cuidadoso con las palabras. No, no tengo que esperar necesariamente que la otra persona, como, no, pero es que la otra persona tenía que adivinar mi intención. Nadie adivina intenciones. De hecho, el cerebro humano está hecho para ahorrar energía. Entonces, como nos van a interpretar y como nosotros vamos a interpretar, es tratando de sacar la palabra, o sea, la respuesta más rápida. Por eso tenemos que ser lo más claros posible, para que esa respuesta más rápida que el otro vaya a sacar con respecto a la interacción sea lo más cercana a la realidad.
Y eso es conectar. Eso es conectar. Es efectivamente una persona que está dispuesta a distintos niveles de relación a estar atenta al mundo que los rodea. Para conectar con un otro, tienes que estar súper conectado contigo mismo. Ver qué es lo que te pasa, qué es lo que no te pasa. Si estás en un trabajo, por ejemplo, de, de profundización emocional, acompañado de terapia o acompañado de otro tipo de intervenciones, también es muy importante que pongamos el ojo en esto. ¿Cómo nos han enseñado a conectar? ¿Cómo nos han enseñado también a relacionarnos? ¿Y qué tan importante para mí son los otros? Porque pareciera que de repente quizás pongo mi autonomía y mi libertad y quiero poner mis límites ante todo y pucha, las relaciones que estoy generando no están siendo tan buenas y al mismo tiempo me está generando N daños no tener esas relaciones tan buenas. Entonces yo estoy dispuesto a conectar conmigo mismo, a ver lo que me pasa, no olvidarme en la relación, no desdibujarme a mí mismo, porque eso, además que no es justo contigo, tampoco es justo para los demás, porque siempre generamos mecanismos compensatorios cuando nos olvidamos a nosotros mismos. Siempre, de alguna manera, tratamos de buscarnos después y lo hacemos de las maneras no tan saludablemente. Entonces yo me veo a mí misma, a mí misma, me veo a mí mismo y digo, ¿qué me está pasando aquí? Ah, ok. Y conecto a nivel muy íntimo con mis hijos, con mi relación. Veo ahí con más esfuerzo, ¿cierto? Porque tenemos más implicancia. Podríamos hablar de eso alguna vez, de los vínculos, apego y toda esa cosa, que es otro tema, pero relacionado un poquito a lo mismo. Pero también cómo conectamos con nuestro entorno, cómo conectamos con lo que estamos. Por ejemplo, estamos todos viviendo una pandemia, estamos todos tratando de hacer lo mejor posible con respecto al online, por ejemplo. Entonces, si de repente nos ponemos en una visión muy crítica, es como, no, es que no suben esta cuestión, es que no saben manejar el programa, no sé, ok, sí, puede ser que uno tenga una crítica que sea fundamentada y está bien ponerla, pero también un poco de empatía. ¿Por qué a mí me hace como medio ruido el concepto de empatía? Porque está hiper ocupado sin considerar estos aspectos. Porque la empatía se cree que es como ponerse en el lugar del otro desdibujándose a sí mismo, y eso lo único que hace es que finalmente encuentres algunas maneras de ponerte en la relación que no sean las más saludables. Y dos, es que, claro, te dicen, tienes que ser empático, pero no te dicen por qué es importante ser empático. Ser empático tiene que ver con tu capacidad también de conectar, de que no solamente el mundo te influye a ti, sino que uno influye en el mundo. Cómo yo le estoy diciendo, dando este mensaje, cómo ustedes escriben en el chat, cómo eh, respondemos lo que nosotros salga de nuestra boca o de nuestro cuerpo o de nuestras manitos en el teclado del computador o celular, va a tener una implicancia en el otro, va a hacer responder al otro emocionalmente. Entonces, ¿no encuentran que es como importante tomar conciencia de la relación que hay entre cómo yo respondo o cómo las otras personas me hacen sentir o cómo el mundo en el que estoy me hace sentir y cómo impacta en mi salud mental y el poder que tenemos en pequeñas interacciones para el bienestar de un otro, aunque sea mínimo? Porque quizás si tú le respondiste una cuestión pesada a alguien que está pasando por un momento difícil, bueno, probablemente es parte de su experiencia también, porque no podemos pretender que vamos a responder siempre bien. Pero si estamos constantemente no respondiendo así, pues le podemos generar daño a la gente. Y eso no es necesariamente porque estemos o no en un ambiente físico, ¿ya? Eso es a otro nivel. Es decir, físico como primera instancia, volvamos a tener eso, lo vamos a volver a tener, pero el llamado acá es que volvamos de esta pandemia y mientras tengamos estos canales virtuales, siempre atentos con estas partes. ¿Ya? Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, yo voy leyendo ahí todos los comentarios y se los respondo y les doy más ejemplos. De hecho, incluso les puedo poner al final de la charla, les voy a poner mi mail en caso si después les queda alguna pregunta, porque igual es un tema que de repente puede generar algunos cuestionamientos internos y yo feliz de respondérselo. Entonces, la pregunta final que nos queda como de perogrullo es, ¿el distanciamiento físico implica distanciamiento emocional? No sé qué opinan ustedes. Eh, yo creo que no. Yo creo que no necesariamente, ¿cierto? Por acá dicen que no. Porque nos relacionamos mucho más allá de lo físico y porque
para relacionarnos bien, no solamente lo físico importa, no solamente estar con un otro importa, sino que es conectar. Y no conectamos, llegar ahí, y no es como un enchufe que uno encuentra y ¡tup! Se conectó, fantástico, ahora soy la mejor para relacionarme. No es tan así, pum. Tenemos que ir viendo cómo la reciprocidad me afecta o cómo yo establezco reciprocidad en los vínculos de los más chiquititos a los más grandes. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta hablar incluso, me gustaría que en términos como más sociales se hablara de distanciamiento físico y no distanciamiento social, porque social implica más allá de estar juntos uno con otro, donde se te puede pegar el bicho, implica también cómo establecemos dinámicas relacionales. Entonces, yo cambiaría y diría distanciamiento físico y no social. Entonces, vamos ahí con la última partecita de esta charla, que es hablar de incentivar la cercanía en tiempos de distanciamiento. De todo esto, lo que podría decir que nos faltó mencionar, pero no porque se nos haya pasado, sino porque creemos que tenemos que ir desde lo más micro hasta poder incluso ir a lo más macro, es el contexto. No nos vamos a relacionar, no nos vamos a incentivar nuestras relaciones sociales para que sean satisfactorias, bonitas, buenas y que cumplan esa necesidad humana de pertenencia y que impacten positivamente nuestra salud mental, si es que no tomamos en cuenta en el contexto en el que nos estamos relacionando. De partida, en este momento, el contexto es un contexto de tensión mucho más amplio, mucho más alto que en otros momentos de la vida, ¿cierto? Eh, Estamos en una pandemia con muchos movimientos sociales a nivel del mundo, con muchos movimientos sociales a nivel de nuestro país. Estamos todos un poquito más tensos, estamos todos un poquito más... Entonces, tengamos un poquito, sintonicemos con lo que está pasando, olamos un poquito, desarrollemos nuestro olfato relacional y ver que efectivamente, si nos vamos a mirar, mirémonos desde este contexto. Aquí una pregunta, ¿cómo hacer que las palabras de la persona que no sincronizan con uno no nos afecten emocionalmente? Bueno, como yo les decía, no vamos a poder cambiar el mundo, nosotros no tenemos el control de cómo la otra persona nos respondan, pero yo nombraría tres aspectos básicos acá. Uno, poder ver que en esa interacción no sintonizada, ni sincronizada, ni una respuesta asertiva, no estás solamente tú, probablemente hay mucho de la otra persona puesto ahí, ¿sí? Entonces ya eso nos hace un poquito como decir, bueno, eh, quizás no tiene 100% que ver conmigo. Sintiendo eso, la segunda patita es conectar con lo que yo estoy sintiendo y aceptarlo. Si es que una persona te responde mal, está bien que no te sientas bien. Ahora, si no te sientes bien y vas a gritar a la calle o botas tu computador o te significa quizás una depresión muy grande, pues ahí quizás estamos hablando a otro nivel de impacto y ahí hay que pedir ayuda, etc. Pero si uno se siente un poco mal porque la otra persona te respondió desintonizadamente, es porque tu radar interno está funcionando bien. Entonces, desmitificar que no te puede afectar emocionalmente. Pero ahora, si es que eso ya, me imagino que tú te refieres a afectar emocionalmente como algo muy profundo, así como que te friegue el día, o algo, o que te friegue algo que te va a hacer, no sé, por ejemplo, yo estaba nerviosa por esta charla y si alguien me hubiera dicho antes, alguien, un comentario pesado, quizá que no me hubiera fregado como para no poder hacerla, por ejemplo. Ahí tengo la tercera patita, que es poder poner propias habilidades de resiliencia. Es decir, veo la primera parte, que quizás la persona me está diciendo esto pesado y no tiene que ver solamente conmigo, es un ataque tan personal, aunque sea un 80%, aunque sea un 90%, aunque sea un 99%, que fue odioso y pesado y fue conmigo, por lo menos hay un pequeño porcentaje que habla mucho más de él que de ti. Un segundo nivel es aceptar que tú te afectas emocionalmente y un tercer nivel es aplicar habilidades de resiliencia. Es decir, bueno, esta persona es otra persona, esta persona que está pensando no tiene que afectar mi vida, voy a respirar, voy a hacer yoga, voy a
concentrarme, voy a hablar con otra persona que sí me quiere y que sí es buena onda conmigo para subirme el ánimo. Y bueno, y así podemos hacer quizá que esto no nos tire para abajo, así como estos niveles que de repente nos tira para abajo, que de repente uno tiene que pensar que uno anda más sensible y que también uno tiene que ir registrando, uy, ¿por qué de repente esta amiga, que no es tan amiga, dice comentario y me quedo mal todo el día? Así como los veo algo personal, entonces ahí ver estas tres partes. Uno, que esa persona no solamente está hablando de ti, probablemente está hablando de ella. Otro es que cuando uno recibe esos comentarios, uno sí se puede sentir mal. Y tres, como decir, bueno, capaz que esto sea una buena oportunidad para ver eso de mí. Por ejemplo, que me afecta cuando apenas me insinúan que yo no le puse todo el esfuerzo posible y yo me engrifo o me enojo, porque hay personas que tenemos más facilitada la rabia, o hay personas que tenemos más facilitada la pena. O me enojo mortal, o me voy a negro, y es decir, capaz que tengo algo con el tema de que mis papás todo el tiempo me decían que yo era floja. Por ejemplo, ¿se entiende un poquito? Que es ampliar la visión de las relaciones. Ese era nuestro objetivo para el día de hoy. Ampliemos la visión de nuestras relaciones. Incentivar la cercanía en tiempos de distanciamiento significa saber ocupar bien la virtualidad, saber, saber que parte de sintonizar es ocupar bien un canal y ocuparlo con la responsabilidad que implica, porque todos somos responsables a la hora que emitimos cualquier mensaje de que pueda afectar emocionalmente en un otro. O sea, va a afectar, puede ser mínimamente, como estos temblores grado 1 que uno no siente, pero igual está temblando, pero o puede afectar a nivel 8.8, ¿se entiende? Entonces, más allá de tanto tip uno por uno, pensar en ver el contexto en el que estamos y saber que todo está teñido por eso, elegir bien el canal con el que vamos a decir las cosas y sintonizar, responder y conectar. Sintonizar a distintos niveles implica autoconocimiento y buen olfato con el otro. Responder es qué hago yo con eso y tratar de elegir lo más asertivamente posible. Y conectar es estar en una disposición de saber que yo me puedo alimentar muchísimo de lo que las otras personas me tienen por entregarme. Nadie crece solo. Nadie crece solo. O sea, es imposible que tú crezcas solamente por tu propio input. Uno crece de pequeñas cosas que están ahí, disponibles, de lo que tu mamá tiene que decir, que quizás sea un consejo súper bueno o una interacción súper buena, o incluso de algo malo que tú estás percibiendo y que aprendes de ti mismo, de tu entorno, de cómo se maneja la universidad, por ejemplo, de cómo el profesor te está pasando las materias. No solamente te está pasando materia, te está pasando también experiencia, por ejemplo. Así que, ya, perfecto, perdón. Así que con eso nos vamos para poder centrarnos un poquito en que miremos el contexto, las relaciones son muy importantes y si más o menos trabajamos en sintonizar, responder y conectar, yo creo que vamos a ir andando súper bien. Eh, Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por todas las preguntas y les voy a dejar aquí, muchas gracias a INACAP, uno, por tener estas instancias, porque son de crecimiento muy importante para todos, incluso para los que lo estamos haciendo. Y por supuesto, ahí voy a poner mi correo en casa de cualquier persona que tenga una pregunta de cualquier tipo con respecto a salud mental o a relaciones sociales, para poder ayudarlos a ustedes en este camino de estudiar online. Y gracias de nuevo a INACAP. Gracias. Muchas gracias, Trini. A ver, estamos un poquito pasados en el tiempo, pero quiero de todas maneras agradecer la presentación que hiciste. Ahí están varios escribiendo en el chat dando las gracias, diciendo que les sirvió mucho. Y claro, es verdad que es importante también tener esta- estas presentaciones, estas exposiciones
poco más aterrizada a las cosas que se están viviendo, que estamos viviendo todos, de estar también ponerse en los pies, en los zapatos de las demás personas que están viviendo cosas similares a nosotros, no andar demasiado sensible a lo que me puedan decir o no. Así que nada, yo creo que, que nada, muchas gracias por esta presentación. Eh, y nada, que estén muy atentos también acá todos los estudiantes nuestros a las próximas actividades que vamos a tener. Y la idea es que sigan participando. Ahora cuando terminemos les va a llegar una encuesta que les pedimos que por favor la respondan, que a nosotros nos sirve mucho para ir mejorando también. Eso, muchas gracias Trini, nos volveremos a ver pronto. Gracias a ustedes por su participación y por los comentarios, de verdad. Muchas gracias. Nos estamos viendo, gracias. Nos estamos viendo, adiós. Chao.